Bienvenidos a la clase modalidad distancia correspondiente a la primera parte del módulo 7 que se titula Detección y corrección de errores. Bueno, este es un módulo que va a estar cortado en varias partes, ya que bueno, hay distintos códigos que tenemos que repasar en profundidad, y esta primera parte la vamos a dedicar principalmente a hacer la introducción al marco teórico. En algún sentido tiene un punto de contacto con el módulo anterior, que es uno de los pocos temas de la materia en la cual tenemos definiciones formales. Hubo definiciones formales cuando estábamos viendo justamente la parte de la teoría de redondeo, y vamos a tener algunas definiciones formales más aquí al presentar los conceptos asociados a la detección y corrección de errores. Es importante, lo comento porque bueno, suelen ser las definiciones formales, cuando uno las tiene en las materias, suele ser contenido que después es evaluado, por ejemplo, en el examen final. Así que bueno, si van tomando nota al costadito de las clases, al costadito del material de las clases, anoten por allí cuando nos estemos topando con esas definiciones. Para esta primera parte vamos a llegar a ver algunos códigos, los códigos históricos, por ejemplo los que están allí, el BRC y el LRC, y sobre todo vamos a estar presentando como el bagaje o el contexto, el marco teórico que nos va a permitir después desarrollar cada uno de esos códigos. Si bien, como les decía, vamos a romper un poquito el hielo y vamos a terminar esta clase comprobando, creando los videocódigos y verificándolos. Pero para que se entienda de qué estoy hablando cuando hablo de videocódigo, de la verificación de los videocódigos, empecemos por el principio. ¿Qué es el error? En general, bueno, es un concepto bastante amplio. De hecho, veníamos de hablar de cuál era el error, el máximo error absoluto, el máximo error relativo cuando hacíamos operaciones. Acá nos preguntamos un poco de manera más amplia, ¿qué es el error? Bueno, si estamos hablando de comunicación de información, que es el tipo de error del cual vamos a estar hablando aquí, hay una posibilidad de que se produzca un error toda vez que estamos transmitiendo información. ¿Y cómo nos damos cuenta que se produjo un error? Bueno, si tenemos la posibilidad de cotejar el dato enviado con el dato recibido, vamos a decir que se produjo un error toda vez que, justamente lo enviado no coincida con lo recibido. ¿Cuál es el origen de estos errores en la transmisión de información, en la comunicación de información? Bueno, la verdad que tiene mucho que ver con el mecanismo utilizado para enviar esa información. Típicamente acá en uno de los libros lo contaban considerando información enviada a través de medios electrónicos o codificado, por ejemplo, de manera binaria. Entonces, esa información suele ser, también de nuevo, dependiendo de cuál es el medio de transmisión, puede ser afectado por diversas razones. Ahí hay listadas un par. Fíjense que hay incluso un rayo, los cables de alta tensión, tal vez el motor del ascensor, quizás el auto, la jaula de Faraday que arma el auto. Bueno, distintos orígenes. Entonces, una de las posibilidades es que el error, la fuente del error, sea lo que normalmente denominamos ruido de fondo, ruido o interferencia. Bueno, después vamos a ir viéndolo puntualmente con ejemplos. Un ejemplo de ruido de fondo y interferencia típicamente es cuando estamos por ahí, en medio de un recital tratando de conversar con un amigo que tenemos al lado y no entendemos ni jota lo que nos dice, porque realmente están los terribles parlantes del recital haciendo justamente mucho ruido, mucha música de fondo, y la verdad está muy complicado comunicarse. También tenemos otra fuente que es lo que se denomina la atenuación de la señal. ¿Qué vendría a ser esto? De nuevo, si lo tratamos de poner un ejemplo, se pueden imaginar tal vez dos amigos conversando, en un campo y alejándose, ¿no? Y a medida que se van alejando, ¿qué pasa con el volumen, con la fuerza de la voz de tu amigo? Cada vez se escucha menos. Y va a llegar un punto, se van a alejar lo suficiente que ya ni lo vamos a escuchar. Por ahí lo vemos de que está como haciendo gestos, o no sé si le llegas a ver la boca, moviendo la boca, pero no te llega nada de lo que dice, ¿no? Porque ¿qué pasa? La señal, en este caso la voz,
De nuevo, recuerden que estamos yendo a ejemplos de la vida real, obviamente después lo bajamos a ejemplos en concreto de lo que estamos queriendo caracterizar, que es el envío de información utilizando, bueno, conexiones, enlaces electrónicos, o bueno, tal vez ahora con el Wi-Fi también podría ser ondas de radio. Lo que nos vamos a dar cuenta es que está enviando la información, pero la información no nos llega, porque bueno, hay una atenuación de la señal, pierde fuerza la señal. Y encima, en el caso por ejemplo de la voz, es con el cuadrado de la distancia, o sea, la atenuación es muy fuerte. ¿Qué más tenemos? Bueno, problemas de sincronización. Esto tal vez es algo más fácil de verlo electrónicamente, tiene que ver cuando, bueno, dos equipos, justamente por ser dos equipos separados, no tienen una misma señal de reloj. Entonces, como el reloj es una cosa que se fabrica, es un cristal de cuarzo, qué sé yo, piezoeléctrico, los amigos electrónicos lo pueden explicar mejor. Pero bueno, como es algo que se fabrica, puede haber una pequeña diferencia de fabricación, entonces uno va más rápido que el otro, bueno, y ahí se nos generan problemas de sincronización. Tal vez un ejemplo en el mundo real es más complicado. Podría ser alguien que habla demasiado rápido, que te dice un número demasiado rápido, un número de muchos dígitos demasiado rápido, y como que por ahí te entra la duda de si anotaste todos los que te dijo o se te pasó alguno, ¿no? Porque te lo dijo demasiado rápido. Podríamos ver un ejemplo de problema de sincronización. Y también tenemos otro que de nuevo, este ya es también más difícil imaginarlo en el mundo real, tiene que ver con la propagación multicamino, típicamente de las señales que se transmiten, por ejemplo, las señales de radio, o la propia voz, ¿no? A mí me gustó, se me ocurrió un ejemplo con la voz. ¿Qué sería la propagación multicamino? El eco. Si uno estuviera en una habitación que por alguna razón genera mucho, pero mucho eco, empezás a hablar. A veces algunas iglesias estaban diseñadas de esa manera. Había un lugar desde donde, que si vos hablabas te escuchaban en todos lados. Jugaban con estas cuestiones en el diseño de las catedrales grandes y qué sé yo. También imagínense que en esa época, estamos hablando por ahí hace 500 años atrás, obviamente no se habían inventado ni los parlantes ni los micrófonos. Entonces era bravo ser, no sé, cura o el tipo que habla en la iglesia, porque tenés que... ¿Cómo haces para que te escuchen 500 personas? Bueno, la tenían que trabajar. Habían jugado mucho con esto de la propagación multicamino, el hecho de que la voz... Vieron que la voz no va en un solo sentido, es como que va para todos lados. Inclusive, uno se podría poner de espalda y un poco lo escuchás tal vez un poquito menos, pero inclusive para atrás tuyo se escucha tu voz, ¿no? Es bastante raro. Entonces la propagación multicamino tiene que ver eso aplicado a señales eléctricas, por ejemplo ondas de radio, que rebotan en distintas superficies y de repente en destino es como que tenés una interferencia con vos mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho eco? Te llega la voz de lo que te están diciendo, pero también llegan con diferencias de tiempo, ¿no? Porque el eco, como recorre más distancia, yendo hasta la pared y volviendo, llega un poquito después. Entonces, tu propia voz se solapa con tu propia voz un poquito más atrás en el tiempo. Es una cosa, bueno, por ahí si nunca les pasó, es difícil por entenderlo en palabras, pero bueno, se genera este solapamiento con tu propia señal, entonces eso también podría ser una fuente de error. Acá no estamos hablando de cómo corregir estos problemas, sino más bien cómo detectarlos y cómo lidiar con su existencia. A ver, vamos de a poco. ¿Qué me preocupa este asunto del error? ¿Qué tipo de actividad se puede ver afectada por la existencia de los errores? Que puede ser de cualquiera de las fuentes que vimos recién. Bueno, sin dudas, la comunicación de información sobre grandes distancias. ¿Y cuál es el ejemplo número 1 de transmitir información sobre grandes distancias? Lo que están usando ustedes ahora. Esta clase seguramente reside, no sé, en un servidor de YouTube que puede estar en Buenos Aires, me imagino, porque bueno, Google ha distribuido servidores por todo el planeta. Pero supongamos, si estuviera en Buenos Aires, de todas formas está a una gran distancia de Bahía Blanca. Estamos transmitiendo la clase, esos, no sé, 700 kilómetros que nos separan de Buenos Aires. Así que ahí tenemos donde nos podría afectar el error esa comunicación. Pero no hace falta irnos a un ejemplo tan grande. También la comunicación de información en distancias muchísimo más cortas, como por ejemplo, cuando el CPU habla con la memoria, o el CPU habla con los dispositivos, podría ser, no sé, un pendrive, el disco rígido, el teclado, el monitor. Esa comunicación también puede ser afectada, por ejemplo, por interferencia electromagnética. Para colmo de males, la propia computadora, ni que hablar el celular, son fuentes de interferencia electromagnética. Entonces, ¿cómo hace el celular, que es una fuente de interferencia,
para que, por ejemplo, el CPU del celular se comunique con la memoria del celular. Bueno, ¿cómo hace? Ahora lo vamos a ver. Lo que sí hay que tener presente es que puede haber chance de que se produzcan errores, como decíamos, la primera fuente, por una interferencia. Lo mismo cuando, bueno, ustedes lo saben muy bien, estábamos, en mi caso estaba transmitiendo información, que era mi voz, que entraba por el micrófono y se guardaba en el video que estaba grabando, creo que había sido en el primer módulo. Me había quedado el celular cerca y el celular generaba interferencia electromagnética cuando el celular, por ejemplo, chequeaba si había entrado un WhatsApp o qué sé yo, y esa interferencia se metía. ¿Y qué pasaba? La voz que salía de mi boca era diferente a la que quedaba grabada en el video. Volvemos al concepto de error. El mensaje emitido no coincide con el mensaje recibido. Estamos en presencia de un error. Ok. También, así como tenemos larga distancia, corta distancia, otro lugar en donde se puede producir un error, y digamos, si se puede producir un error, toda la teoría que vamos a estar viendo en este módulo se aplica, es el almacenamiento de información. Bueno, hoy, gracias a Dios, ya no tenemos más estas porquerías, lo que se llaman dispositivos no confiables o medios de almacenamiento no confiables. Si hacen memoria o si ponen, no sé, el canal Volver, por ahí alguien aparece con un disquete en la mano, que eran como esos cuadraditos plásticos que donde se guardaba información, muy poca información, se guardaba, bueno, en los discos de 3,5, que fue de los últimos que hubo, se guardaba apenas 1,5 MB, 1,400 MB, nada. Olvídate de meter esta clase en un disquete y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en esa época, como que el espacio rendía más porque en realidad éramos menos exigentes, ¿no? Nos arreglábamos por ahí con un PDF en lugar de con un video con la grabación de la clase. En esos dispositivos eran extremadamente débiles. A mí me pasó de olvidarme algún disque adentro del auto y olvídate, cuando lo volví a ver, en lugar de ser plano estaba todo ondulado. Tipo el asfalto, ¿vieron? Cuando le da el sol que queda todo ondulado, bueno, así me había quedado el disquete, no servía más. Tampoco había código detector o corrector de errores que me salve. A ese disquete lo tuve que tirar a miércoles. Por suerte, este problema podría no afectarnos si nos alcanza la información, transmisión de información por internet, transmisión de información dentro de los canales internos de la computadora, que se llama el bus del sistema. Esta tercera actividad uno podría decir, bueno, está ahí por razones históricas. Hoy en día usamos, pendrives que no califican como medio de almacenamiento de información no confiable, ¿no? El pendrive, de hecho, es muy confiable. Pero bueno, sí tenemos otro que tal vez se lo está dejando de usar, pero hace un tiempo se lo usaba, que son, en este caso no es que sea no confiable, sino que son lábiles. Tanto el CD como el DVD como el Blu-ray, ustedes saben, es un circulito de plástico, es plástico. Y el plástico es un plástico finito. O sea, realmente haces un poquito de fuerza y se rompe. Y de nuevo, si te lo olvidas, esto también me pasó, te lo olvidas adentro del auto, le da un poquito de sol y el CD, de ser plano, se transforma otra vez en ondulado. Obviamente toda la información contenida se destruye. Inclusive son lábiles si se trata de un CD o un DVD o un Blu-ray de los que graba uno, ¿no? Un CDR, un DVD-R, ni que hablar si es un CD-RW o un DVD-RW. No sé, espero no haberlos perdido con tantas siglas. El CD sería el que uno compra, o el DVD que uno compra, y es típicamente plateadito. Ese es el más resistente de todos, increíblemente. Si es un CD-R de los que uno graba, o un CD-RW, esos que se pueden grabar, borrar y volver a grabar, todos esos tienen como un sustrato orgánico. Increíblemente, no es que está vivo, pero es digamos como si fuera creado con materiales orgánicos. Bueno, desde ya el plástico también es un derivado del petróleo, que también es orgánico, ¿no? Pero bueno, el plástico, está bien, pucha, lo del plástico también sirve. ¿Qué pasa si uno deja el plástico al sol? ¿Vieron cuando uno le queda, no sé, una pelota al sol, una silla de plástico al sol todo el verano? La agarrás al año siguiente y está destruida, totalmente áspera, te sentás, se rompe. Bueno, el sol, la radiación ultravioleta, destruye los materiales orgánicos. De nuevo, no soy químico. Si me escucha un químico va a decir, este muchacho está diciendo cualquier cosa. Es verdad, puede ser. Pero en el caso, ¿por qué decimos que son lábiles? Porque el plástico es lábil, le da un poquito de sol y se arruina. Y ni que hablar la información grabada sobre el sustrato orgánico, que es donde uno graba la información justamente. Un poquito de sol y se te alteraron los unos y ceros.
Y si tal vez ustedes están pensando, no, pará, yo una vez dejé el CD arriba de la mesa y no se me arruinó, no se me rayó, digamos, o se me rayó, pero la información seguía funcionando. Bueno, un momentito. Es porque justamente en los CDs, en los DVDs y en los Blu-ray se utilizan códigos detectores y correctores de errores de altísima capacidad, porque se sabe que son muy débiles, que lo mira feo y se rayó. Entonces se le ha incorporado código para que no sea tan incordioso para los usuarios. Pero bueno, ahí tenemos distintos. Uno podría decir, yo no uso disquete, yo no uso DVDs, fenómeno. Pero internet seguro que usás, así que de todas formas sigue siendo un concepto relevante todo el contexto de los códigos detectores y correctores. Ok, vamos de a poco. Ahí vemos que afecta actividades importantes, por ende sería interesante hacer algo al respecto. Digamos, tratar de, no sé, contrarrestarlo. Ok, buena pregunta. Como humanos, ¿qué contramedidas utilizamos? En general, esto funciona siempre en la ciencia. Cuando uno dice, uy, ahora no sé qué hacer, lo que tenés que hacer es mirar lo que hacen los humanos. Porque los humanos hace mucho tiempo estamos en el planeta, nos hemos enfrentado con muchos problemas y le hemos encontrado la vuelta. Entonces, habrán visto que más de una vez tomamos cosas del mundo real y las reimplementamos dentro de la computadora porque, hay que decirlo, hay que reconocerlo, es una muy buena estrategia. Entonces, veamos ejemplos de la vida real en donde se producen errores de comunicación y tratemos de detectar qué hacemos para contrarrestar ese, potencial problema de comunicación. Primer ejemplo, estamos hablando por celular. Esto pasa mucho en Buenos Aires, que hay una hermosa red de subtes, y por ahí vos venís hablando, te subís al subte y de repente se te corta un poco la señal. Lo mismo pasa si pasás por debajo de un túnel. A veces puede ser que el túnel, toda la estructura metálica del túnel interfiera la señal. Y ni que hablar, esta también la conocemos, nosotros por ahí lo vemos más frecuentemente que lo del subte. ¿Qué pasa si venís manejando por la ruta, qué sería, la 3 Norte, tipo como, no sé, está yendo a Punta Alta, ¿no? Y vieron que hay un momento en el que pasás por debajo de los cables de alta tensión que salen de la central de la Luis Piedrabuena, la central esa que está en White. Si la central está en uso, normalmente está en uso, por esos cables están pasando, no me acuerdo el número, algo así como 270 y pico mil voltios, o sea, mucha electricidad con mucho voltaje, que genera mucha interferencia electromagnética casualmente. Por eso en el primer dibujito estaban las líneas de alta tensión. Vos pasás escuchando la radio o hablando por celular y la señal se interfiere, se te corta. Entonces, la pregunta del millón es, digamos, no me sirve el ejemplo de la radio porque la radio es un dispositivo que va en un solo sentido. Si escuchaste mal una partecita de la música en la radio, jorobate. Pero si estás hablando por celular, ¿qué hacemos si venimos conversando con un amigo, nos está por decir algo importante, nos dice, che, nos juntamos en la casa de, y se te corta, y después dice, a comer el asado. Y vos decís, chau, ¿qué me dijeron? ¿A dónde tengo que ir? Perdiste un dato importante. ¿Qué hacemos cuando recuperamos la conexión? No es difícil. ¿Qué es lo que hacemos? Al toque le decís, nada, justo pasé abajo los cables, decímelo de nuevo, no te escuché. Inmediatamente. O sea, fíjense que tenemos un mecanismo, que de hecho es un mecanismo que podemos implementar en la computadora, ¿no? Que es Turing decidible, por así decir. Que consiste en ¿qué cosa? En solicitar la retransmisión del dato que llegó con error. Fantástico. Llegó con error, no entendimos porque se cortó por el cable, qué sé yo, le decimos, che, ¿a qué hora era? Decímelo de nuevo, ¿en la casa de quién era? Como que pedimos de nuevo la información. Absolutamente algo que podemos hacer en la computadora también. Les planteo otro escenario, en donde la fuente del error es otra, ¿no? Recién era interferencia, ahora tenemos la que les contaba hoy, ruido de fondo. Estás en un boliche, obviamente la música está muy alta, vieron que ahora no sé si ya podemos, de hecho, a partir del, creo que era el 1 de octubre, vuelven a abrir los boliches, así que este ejemplo vuelve a ser relevante, en lugar de ser algo que uno decía, ojalá cuando vuelvan los boliches. No, ya podemos experimentar este ejemplo. La próxima vez que estén en el boliche, por ahí se van a acordar de mí o no se van a acordar, por lo menos acuérdense de esto, fijen este concepto. Estamos en el boliche, la música está muy alta, y estás queriendo obviamente conversar con esa chica, ese chico con el que estás bailando. ¿De qué manera hablamos? Vieron que si la música está muy alta, no se escucha ni jota. Bueno, yo tengo que reconocerlo que hablamos de una manera terriblemente cruel. Porque, a decir verdad, ¿qué está pasando? Bueno, hay mucho ruido de fondo, entonces hay dos posibles contramedidas. Una sería
hablar más fuerte. ¿Vieron que una vez se sale del boliche y te duele la garganta o te quedas directamente como afónico o disfónico? ¿Por qué? Bueno, porque estuviste todo el rato gritando. Uno eleva el tono de voz para contrarrestar, por así decir, ese ruido de fondo y bueno, que se entienda algo de lo que decís. Pero hay una segunda contramedida que también es muy, muy válida y de hecho te preserva un poco más las cuerdas vocales, que consiste en, recuerden, la intensidad de la señal se atenúa con el cuadrado de la distancia. Entonces, acortemos la distancia. Si acortamos la distancia, mejora mucho la calidad de la señal. ¿Qué estoy diciendo? Te acercas y le hablas más cerca de la oreja. Que de paso, bueno, si es una persona que te interesa, estás tratando de coquetear, qué interesante acercarse, bueno, le hablas cerca del cuello, sentís el perfume, ¿no? Una cosa muy interesante, por otras razones. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos que es rayano la criminalidad? Lo que hacemos es acercarnos a la oreja y gritar. Así que, bueno, no solo quedás difónico por haber estado gritando, sino que también salís sordo. Y no solo por la música, sino porque tus compañeros te gritaban en la oreja, una cosa terrible. ¿Y por qué hacemos esa barbaridad? Bueno, porque estamos acostumbrados a escucharnos. Entonces, cuando hay mucho ruido de fondo, no nos escuchamos. Y como no nos escuchamos, tendemos a hablar más fuerte hasta que realmente nos empezamos a escuchar. Entonces, si se acuerdan, la próxima vez, para preservar la salud auditiva de nuestras parejas de baile, pueden o elevar el tono de voz o acercarse a la oreja, pero por favor no hagan las dos cosas. Es increíble que con el tono normal, que no te escucha nadie en medio de un boliche, te acercas a la oreja de tu pareja de baile y te escucha perfectamente. Lo he sufrido y lo he experimentado en carne propia, así que les puedo dar fe. Ahí tenemos un segundo mecanismo, que sería, si lo llevamos a las comunicaciones de computadoras, podría ser elevar la intensidad de la señal o acortar la distancia. Ok, muy bien. ¿Tenemos alguno más? Sí. Uno que nos va a dar, bueno, dos cosas. Por un lado, soy muy fanático de las películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial, en donde era muy frecuente que estuvieran, no sé, los aliados, los nazis ahí tirándose tiros, y venía algún sargento, capitán o algo así, y llamaba. Vieron que no había teléfonos celulares, pero sí había unos teléfonos de radio, que había un tipo que llevaba el teléfono en la espalda. Entonces se acercaba, ese tipo era un soldado común, se acercaba, digamos, al capitán, y el capitán tomaba el teléfono de la espalda, era una cosa gigantesca, y con ese teléfono hablaba con los jefes, con la central. ¿Y qué pedía? Pedía bombardeo de artillería. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque vos estás pidiendo que le peguen tiros de artillería a los que están delante, a los nazis, qué sé yo, pero vos estás muy cerca, porque bueno, te estás tirando tiros con ellos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Además tengan presente que hay, bueno, no sé si vieron la primera media hora de Salvando Soldado Ryan, ¿no? Bueno, si lo vieron en el cine o con un buen home theater, digamos, con buenos parlantes, ahí te pasan los tiros volando por la cabeza. O sea, realmente es como estar en el boliche, es muy difícil hablar. En ese contexto está el capitán queriendo pedir dónde tienen que tirar los tiros. Y es importante que el capitán lo diga, porque la artillería en esa época tenía la capacidad de tirar tiros desde 5, 10 kilómetros de distancia. Si vos estás a 10 kilómetros de distancia, por más que te pongas larga vista o qué sé yo, no ves nada. Entonces, realmente, ¿qué necesitas? Que el capitán que está ahí tirándose los tiros con los nazis te diga exactamente en qué lugar tirar el tiro. ¿Cómo hacen eso? Bueno, típicamente tienen un mapita del lugar donde están peleando. Esto que si seguimos con el soldado Ryan, podrían ser que estén peleando en el desembarco en Normandía. En la playa, no me acuerdo cuál era la que les costó horrores. En Omaha, que la pasaron horrible los norteamericanos. Eran como 5 o 6 playas, y en solo una fue un desastre, que bueno, es donde se filmó la película. Bueno, justamente es la que genera una historia más, que nos quedamos todos agarrados de la silla. Al menos yo me quedo agarrado de la silla. Entonces, supongamos que había ahí un capitán escondido ahí en unos fierros en la playa, y quiere pedir, en este caso, bueno, no era un ataque de artillería, sino que quiere pedir un ataque de los cañones, por ejemplo, de los cruceros, de los acorazados, no sé, los barcos que estaban ahí del día D. Y ahí lo mismo, vos también tenés que decirle con mucha precisión en qué lugar tienen que bombardear. Después puede pasar que incluso se equivoquen y te peguen el tiro a vos en la cabeza. Eso, bueno, el error es error humano en ese caso. No sería error de lo que estamos tratando de corregir aquí. El punto es este. Vos tenés el mapa, y ¿cómo decís en qué lugar del mapa tienen que tirar el tiro? Muy fácil. Si alguna vez jugaron Batalla Naval,
se hace una grilla, ¿no? Y decís A1, B2, C3, ¿no? Y vas diciendo en qué lugarcito tenés que tirar el tiro. Ahora bien, si estás con las balas zumbándote por la cabeza y le estás hablando a un tipo que con un teléfono berreta, ¿no? No es un teléfono con la calidad de los de hoy en día lo haríamos muy simple, le mandas un WhatsApp, pero bueno, en esa época no había WhatsApp, no había internet siquiera, entonces vos le tenías que decir, supongamos, tenías que decirle A3, o, bueno, A justo fácil, C3, en la celda C3 están ahí una ametralladora y querés que le peguen los tiros del barco. Cuando vos le gritás, tirá los tiros en C3, el tipo por ahí te escucha ¿qué cosa? D3, C, D, es muy parecido, C y D. Los que hayan visto películas de la guerra y de la Segunda Guerra Mundial, como les decía, tal vez ya están pensando cómo solucionaron ese problema. Como pregunta ahí, ¿de qué manera se transmiten las coordenadas cuando vos querés evitar que haya un error? Y si vos decís el nombre de la letra, es un problema, porque C y D suena muy parecido realmente, sobre todo si lo estás diciendo esquivando tiros, no evitando que te salpiquen las explosiones, ¿no? Las esquirlas de las explosiones y qué sé yo. Entonces, ¿qué hacen los soldados en ese contexto para no tener problemas? Esto es algo que lo crearon los norteamericanos y lo han copiado todos los ejércitos del planeta. En lugar de decir A, B, C, D, ¿qué dicen? Dicen Alfa, Bravo, Charlie, Delta, dicen palabras. Ahora fíjense, tomemos la palabra para la C y la D. Quizás meto la pata, creo que en Argentina se usan otras palabras, pero la idea es la misma, ¿no? Son palabras, de nuevo, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, son palabras que empiezan, si me siguen, con la primera letra es A, B, C, D. Entonces, lo que vos vas a decir por la radio, en medio de los tiros y todo eso, vas a decir, si era la C, vas a decir Charlie. Y si era la D, que era la con la cual te confundías, decís Delta. Ahora, Charlie y Delta, nada que ver, son dos palabras completamente diferentes. Inclusive, si te queda duda de qué palabra dijeron, aplicamos el ejemplo del primer ballet. Le decís, pará, no te escuché porque justo había un tiro, no sé qué, decímelo de nuevo. Pero diciéndolo con esta información adicional, se hace más fácil distinguir entre opciones válidas, ¿sí? O sea, si lo llevamos a un ejemplo de comunicaciones, lo que estamos haciendo es agregar información adicional, ¿sí? Porque en lugar de decir C, decís Charlie, ¿no? El H-A-R-L-I-E es todo extra, es todo adicional. Pero una cosa más, es adicional en vano, porque es información adicional que no aporta dato útil. El único dato útil cuando decís Charlie es la primera letra, ¿me siguen? Entonces se lo llama redundancia. Noten cómo agregando redundancia, información que está de más, uno dice, qué tonto que es agregar redundancia. No, un momentito. De esa manera minimizamos la chance de fuego amigo, que es cuando, bueno, lamentablemente hay un error en la comunicación y te meten el cañonazo del acorazado en la cabeza. Y obviamente no la contás porque, bueno, los acorazados tiraban balas que se medían, ¿no? Eran 10, 15, 20 centímetros de diámetro la bala, unas balas terribles y bueno, no quedaba nadie. Así que muy interesante esta idea. Vamos a retomarla más adelante. Bueno, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el efecto de los errores? Los errores llegaron para quedarse y si queremos convivir con la posibilidad de que se produzca un error, hay distintas alternativas. Al menos hay 3 alternativas. La primera es decir, ¿sabes qué? No me pasa nada que se produzca un pequeño error cada tanto. Un ejemplo de esto es las transmisiones en vivo de un video. Vieron que a veces cuando los noticieros se comunican con el móvil obviamente está in situ, fuera del lugar, o sea, no están en el estudio, están donde se está produciendo la noticia. O sea, el otro día que se prendió fuego la fábrica, bueno, estaban los móviles filmando cómo se prendía fuego la fábrica. Y filmaban en vivo, en algunos móviles filmaban en vivo, o le preguntaban al tipo en vivo. Cuando hacían ese video, podía pasar que porque están en vivo, porque están vía satélite, qué sé yo, se le corte un poquito la transmisión, que por ahí algún píxel de la pantalla no tenga el color correcto. Ahora, es preocupante eso. Si está el reportero hablando y un píxel de la frente se le pone color púrpura, ¿alguien va a pensar que le salió un grano púrpura en la frente al tipo que está hablando? No. Inmediatamente te quedas un segundito y cuando llega la actualización
ese píxel color púrpura vuelve a tener el color rosita, no sé, el que corresponde de la piel o negro, el color que sea. Como que rápidamente se corrige. Entonces, la verdad que ahí uno puede decir, mira, ¿se pueden producir errores? Sí. ¿Me afectan esos errores que se pueden producir? No. ¿Tengo que hacer algo? No. Que se produzcan y bueno, la gente, de nuevo, con sentido común no estará pensando que le salió el grano púrpura en la frente, ¿no? Dicen, es un error de la transmisión. Vale, esa es absolutamente válida. En una idea en el mismo sentido, pero al revés, sería, en lugar de decir que pase y no pasa nada, hacer todo lo posible para que los errores no se produzcan. Bueno, se puede, increíblemente se puede, porque lo que tenemos que hacer es identificar las fuentes de los errores y anularlas. Si, por ejemplo, hay un error que es producto de la interferencia electromagnética, bueno, lo que se puede hacer es ponerle como una aislación por afuera al cable, una malla, y de esa manera aislamos la señal de esa interferencia electromagnética. Claro, el hacer eso eleva el costo del cable para que tenga esa protección por fuera. Entonces, en definitiva, ¿se puede usar en algún lugar puntualmente? Sí. ¿Se puede usar en todos los lugares? Y normalmente el costo es tirando a prohibitivo. Entonces, se la va a poder usar en algún lugar puntual que haga falta. Típicamente, por ejemplo, dentro de una fábrica. Vos tenés control numérico, digamos, una computadora que controla unas máquinas y bueno, esas propias máquinas generan interferencia y bueno, ahí sí, posiblemente uno diga, bueno, vamos a poner estos cables que son de mejor calidad, son mucho más caros, pero contrarrestan el ruido de las máquinas porque ahí no podés aceptar que se produzcan. Estás maquinando una pieza y bueno, ¿no? En lugar de, no sé, una olla te fabrica una manija de una puerta, o sea, te fabrica cualquier otra cosa, no es aceptable. Te fabrica una olla con agujeros, obviamente no es aceptable. Entonces ahí sí uno puede pagar ese costo adicional, pero de nuevo, también son dos extremos. La verdad que en general es interesante buscar un balance, buscar lo que sería el camino del medio. ¿Cuál es esa tercera alternativa? La tercera... Perdón, voy a cortar el teléfono un segundito. Obviamente era una encuesta. Sigamos, la corté rápidamente. Bueno, esta tercera alternativa, la idea sería, sé que los errores están y que se me va a hacer imposible evitarlos, pero por otro lado, no sé si estoy convencido de aceptar que se produzcan, porque realmente estoy, por ejemplo, transmitiendo un documento y yo no quiero que se le cambien las letras al documento. Distinto era ese video en vivo del móvil y qué sé yo. Así que esa tercera alternativa consiste en incorporar los mecanismos al estilo de los que usamos los humanos para, de alguna manera, contrarrestar el impacto de los errores. Sabemos que los errores se pueden producir porque no los vamos a impedir, pero si se llegan a producir, tratemos de hacer algo al respecto. Obviamente ese tratemos de hacer algo al respecto va a tener un cierto límite. Tampoco podemos hacer piruetas en el aire y aterrizar sobre los dedos meñiques, ¿no? Dentro de lo que sea razonable. Vamos con los ejemplos, creo que se va a poder entender un poquito más de qué estamos hablando. Hagamos un poquito de zoom entonces en esa tercera alternativa. Bueno, si vamos por el lado de esa tercera alternativa, decimos, vamos a incorporar un mecanismo que cancele, atempere el impacto de los eventuales errores. Estos mecanismos, que están absolutamente pensados para lidiar con los errores, el objeto de todo esto son hacerse cargo de los errores, se clasifican en lo que denominamos dos categorías principalmente. Que bueno, el título del módulo les va a dar una pista. Vamos a tener, por un lado, los códigos detectores de error, ahora vamos a definir qué es un código, y una variante de estos que son los códigos correctores de error. O sea, uno basta con detectar si se produjo el error o no y típicamente se activará el mecanismo como cuando se nos cortaba la llamada al pasar abajo de los cables. ¿Cuál sería el mecanismo que se activa allí? Pedir la retransmisión. Y el código corrector se podría aplicar, por ejemplo, a señales que es muy costoso la retransmisión. Entonces, lo que va a hacer el código corrector, increíblemente, ahora vamos a ver por qué se puede hacer, ahora les cuento un poquito más, es reparar el error. O sea, ¿el mensaje llegó con errores? Sí. Lo corregimos, lo arreglamos. Parece algo mágico, pero van a ver que al tratarse de información utilizada por la computadora, codificada en binario, ahí hay una gran ayuda.
vamos de a poco. Entonces tenemos estos dos códigos, un código de detección, un código de corrección. ¿Cómo sería un código de detección? La idea es la siguiente. Como hacían los capitanes que pedían el bombardeo, vamos a agregar información adicional a la par de los datos que están siendo transmitidos, de manera tal que si uno escucha dinosaurio no es ni Delta ni Charlie. Entonces, cuando escuchas dinosaurio decís chao, que está claro que esto no, en el listado de palabras dinosaurio no está. Seguramente escuché mal. Es como que la información adicional te permite determinar si se produjo o no se produjo un error. Y bueno, se activará, como decíamos, decir, che, te entendí dinosaurio, seguro que dinosaurio no dijiste, decime de nuevo la coordenada. Entonces, este es un mecanismo que, si bien es simple, no por eso es menos útil. Es realmente muy útil estos códigos detectores de error. Y esta primera parte y la segunda parte nos vamos a concentrar en la detección de los errores, y después sobre el final vamos a ver cómo se mejoran estos códigos detectores para transformarlos en correctores. Y les adelantaba recién que la clave está en que la información es binaria. Entonces, realmente, a un código detector, si le agregamos un poquito más de información, que además de darse cuenta de que el error se produjo, nos diga, ¿sabes qué? Hay un error y está en la posición número 5. Si el dato es binario, la posición número 5 de ese dato, ¿qué va a tener ahí? Bueno, es binario, va a tener un 0 o un 1. Ajá. Y si veo que hay un 1 y el código me dice que está errado, ¿cuál era el valor correcto? El 0. Y si había un 0 y me dice que hay un error, ¿cuál era el correcto? Un 1. Fíjense cómo, una vez que sabemos que se produjo un error, si sabemos en qué lugar se produjo, inmediatamente podemos corregir ese error. ¿Cuál es la diferencia entre un código detector y un código corrector? Principalmente esa. El detector solo te dice, mira, hubo un error. ¿Dónde se produjo? No lo sé. Y el corrector te dice, mira, hubo un error y se produjo acá. Solamente con esa información adicional ya es suficiente para, conocer cuál era el valor correcto, porque el que nos llegó tenemos certeza que estaba mal, y como es binario, si era un 0 el correcto es un 1, si era un 1 el correcto era un 0. No hay mucha historia allí. Pero no se preocupen tanto, sé que por ahí es lo que a uno más le intriga. Vamos a verlo un poquito más adelante. Primero nos vamos a concentrar entonces en los códigos detectores de errores. Para eso tenemos que armar una pequeña taxonomía, una pequeña clasificación de qué tipo de errores podemos tener al trabajar con información binaria. Ahora nos estamos concentrando en exactamente lo que nos interesa, la información transmitida y recibida por computadoras, ¿no? Yo les ponía hoy ejemplos con personas y salvando a Soldado Ryan, pero bueno, eso era para introducirnos o para motivarlos a que estén en sintonía. Ahora nos vamos a concentrar exactamente en lo que nos interesa, información enviada y recibida por computadoras, codificada con en binario. Entonces, si la información es binaria, el error es solamente un toggle, ¿no? Es como un 0 que se transformó en un 1 o un 1 que se transformó en un 0. Bueno, un bit o más de un bit, ¿no? O sea, también es posible que el error ocupe múltiples bits. Eso nos da lugar a la siguiente clasificación. Podemos decir que hay errores a nivel de bit. ¿Y qué son los errores a nivel de bit? Bueno, en un dado dato detectamos que hay n bits que están en error. Bueno, en ese caso vamos a hablar de que hubo errores simples, errores dobles, errores triples, y dale que va, ¿sí? En función de ese n. Errores cuádruples, errores quíntuples, y si no decimos hubo 26 errores a nivel de bit, ¿no? Como 26º, no sé ni cómo se dice, entonces decimos 26 errores a nivel de bit. Y la otra alternativa, el otro tipo de error, por ahí es el que uno se esperaba, pero hay otro tipo de error que es nos aparece al ver en el mundo real qué errores se producen. Y es, por ejemplo, el que se producía cuando pasamos abajo de los cables, el que se produce cuando cae un rayo. Son errores puntuales en el tiempo. O sea, normalmente anda todo bien y de repente cuando pasaste abajo del cable, falló. De repente cuando cayó un rayo, el rayo también genera una gran interferencia electromagnética, en el momento que cayó el rayo se rompió un poquitito. A veces cuando estamos viendo por ahí un partido, no sé, de la Champions, que ustedes saben viene por, viene por vía satélite, ahora viene por internet.
Supongamos que viene por vía satélite. Puede pasar que justo haya una ráfaga de radiación del Sol, los solar flares, y te afecta esa comunicación de la estación de tierra con el satélite, ¿no? De la antena satelital con el satélite. Y a veces como que se traba un poco el partido, se ve feo, y es todo atribuible en este caso a ese error justo de la ráfaga de radiación solar. Entonces da lugar a esta segunda categoría, que es el error en ráfaga. Y el error en ráfaga es muy interesante porque afecta a bits consecutivos. Por ejemplo, podemos decir que un error en ráfaga de longitud m va a afectar a m bits consecutivos. Ahora, hay una peculiaridad. Mientras que un error de n bits a nivel de bit había n errores, con un error en ráfaga solo tenemos la certeza de que el primero y el último de esos bits consecutivos, tenemos certeza que el primero y el último están en error. Los del medio pueden o no estar en error. ¿Por qué? Bueno, porque como esto es binario, cuando se produce un error, una interferencia, por ejemplo, puede hacer de que un dato que era o un 0 o un 1 llegue como un 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que falle? 50%. Porque si justo el dato era un 1 y el error me lo pone en 1, llegó bien. ¿Me siguen? Si era 0 y te lo pone en 1, se produce el error. Por eso con los errores en ráfaga tenemos la certeza de que el primero y el último están mal, pero los del medio de casualidad pueden llegar bien. Entonces no podemos decir que si tiene m bits, los m están en error. No, tenemos certeza que el primero y el último están en error y los del medio, bueno, veremos. Puede ser o no, no lo sé. Tratemos de ver esto mismo gráficamente, que como siempre digo, tal vez ayude a entenderlo. Si hablamos de errores a nivel de bit, un error simple se da en este caso. Siempre tenemos que tener, para hablar de error, el dato emitido, que es el de la izquierda, el dato recibido, que es el de la derecha. Y ahí está indicado como un 0 de la mitad del dato se nos transformó en un 1. Y obviamente se produjo un error simple. El error doble, lo mismo, con dos colores. Tenemos el 0 amarillo llega como un 1, el 1 rojo llega como un 0. Tenemos dos errores, por ende tenemos un error doble. Y tal vez el que generaba por ahí más duda, un error en ráfaga. Acá vemos un error en ráfaga que, bueno, justo el ejemplo, para ser bien papista, asume que la ráfaga alteró a la totalidad de los bits alcanzados. Fíjense que desde el primero, no sé cómo se cuentan, si derecha, izquierda, derecha, pero desde el más a la izquierda hasta el más a la derecha, están los 5. Fíjense cómo los 5 llegan adulterados. Y otra ráfaga de igual longitud, o sea, a ver, esta ráfaga, ¿qué longitud tiene? 5. O sea, es una ráfaga, un error en ráfaga de longitud 5. Necesitamos que el primero esté en error, que el último esté en error, y los del medio, la verdad, pueden estar mal o pueden estar bien. No lo sabemos, no importa. Por ejemplo, si este error era como el que les decía recién, que ponía a todos en 1, fíjense que generaba un error acá, pero este llegaba bien, porque era un 1, y después, producto del error, se ponía en 1, pero no cambiaba. Entonces, por eso decimos que los del medio pueden o no estar hecho toggle, no cambiado el valor contenido. Ok, con esto presentamos el panorama. Podemos empezar a formalizar un poco de lo que estamos hablando. Y hablamos mucho de los códigos detectores, los códigos correctores, entonces corresponde decir qué diablos es un código. Bueno, un código es un conjunto finito de patrones de bits, todos de la misma longitud y de una longitud fija. No puede ser una longitud, no puede ser patrones de bits de longitud infinita, ¿no? Tiene que ser una longitud fija, todos tienen que tener la misma longitud. No puede ser que un patrón tenga 5, el otro tenga 4, el otro tenga 8. Todos tienen que tener la misma longitud. Y a su vez, la cantidad de patrones que están dentro de ese conjunto tiene que ser finito. Y ahí, a ese conjunto finito de patrones de longitud fija, lo vamos a denominar código. Acá nos empiezan a aparecer nuestras definiciones formales. Si tenemos dos patrones de bits, obviamente tienen que ser de la misma longitud, no son sacados típicamente de un código. En este contexto vamos a llamar distancia de P a Q, notado como dice aquí, distancia de P a Q. ¿A qué cosa? A la cantidad de posiciones en los cuales los patrones P y Q difieren. Por ejemplo, si P y Q son la misma cadena, la distancia es 0, porque coinciden en todos.
Ahora, si la cadena original y la cadena recibida se produjo, no sé, un error doble, bueno, la distancia va a ser 2, ¿no? Porque por definición el error doble te cambió 2 bits. Ahora lo vemos por ahí con algún ejemplo. Otra definición más. Si P es un patrón de bits, recuerden que tiene que ser, bueno, un patrón de esa longitud fija. Típicamente P va a estar tomado de un código, entonces va a ser de la longitud que tenga que ser para formar parte de ese código. Vamos a llamar otra definición diferente. Vamos a llamar peso. Fíjense que aquí, bueno, yo tomé la anotación del libro, ¿no? Aquí la D coincide de distancia, pero acá peso es una W. Bueno, porque el libro está en inglés, entonces justo distancia en inglés es distance, la invocamos, pero acá peso es weight, es otra palabra, como, bueno, una palabra con W. No importa, se llame como se llame. Entonces vamos a llamar peso de una palabra, P, ¿a qué cosa? A la cantidad de dígitos binarios puestos en uno en esa palabra. Tan simple como eso. Vemos cuántos unos tiene y ese pasa a ser el peso de ese patrón de bit, digamos, de esa palabra. Como les decía, veámoslo con un ejemplo. Ahí tenemos dos patrones, son patrones de 8 bits de longitud. El patrón P, el patrón Q. Bueno, la pregunta que se impone por ahí es, ¿cuál es el peso de P? Si lo miran, P tiene 3 unos, o sea, el peso de P es 3. ¿Cuál es el peso de Q? Si miran Q, ahí Q tiene 4 unos, o sea, el peso de Q es 4. Y obviamente la que nos falta es calcular la distancia entre P y Q. ¿Cuál será la distancia entre P y Q? Tal vez así, puestos en fila, cuesta verlo. Es muy cómodo si están trabajando en el práctico, poner un patrón arriba y al otro patrón ponerlo abajo. En este caso lo tienen que hacer como mentalmente, ¿no? Y fíjense, qué posiciones coinciden y qué posiciones no coinciden. El 00101 está idéntico, ¿no? 00, ya me perdí, 101 está idéntico. Los primeros dos no coinciden y el último no coincide. Entonces, ¿cuál es la distancia entre P y Q? La distancia entre P y Q es 3. Bueno, no son definiciones tan difíciles de poner en práctica, pero lamentablemente vamos a tener que calcular muchas veces la distancia entre los patrones. Por eso les doy este consejo de cómo acomodarlo para que, como hasta que visualmente sea más fácil ver cuál es la distancia. ¿Por qué digo que vamos a tener que calcular muchas distancias? Por un concepto muy importante llamado la mínima distancia del código. Entonces, si tenemos a un código C compuesto de una cantidad finita de patrones de longitud fija, como siempre decimos un código, vamos a llamar la mínima distancia de ese código a la menor distancia que se verifique entre cualesquiera dos patrones no idénticos de C. Lo de no idénticos muchas veces se lo olvidan cuando por ahí hago esta pregunta en el final, que les pido que definan qué es la mínima distancia de un código. Me dicen, es la mínima distancia entre cualesquiera dos patrones del código. Sí, momentito, porque si te permito para la definición usar la distancia entre P y P, la distancia entre un patrón y sigo mismo siempre es 0. ¿Por qué? Bueno, porque la distancia era en cuántas posiciones no coinciden. Y bueno, P con P, Q con Q van a coincidir en todos. Entonces la distancia ahí es 0. Y como la mínima distancia es justamente la mínima distancia, 0, y la distancia siempre es una magnitud, no es 0 positivo. 0 va a ser el más pequeño siempre. Entonces, para que la definición funcione bien, hay que acordarse de mencionar que tienen que ser cualquier par de patrones tomados de C, pero que sean no idénticos. O sea, tienen que ser patrones distintos. Ok. ¿Y por qué les decía que hay que calcular muchas veces la distancia? No tengo que poner cancheros con calcular la distancia. Bueno, porque a decir verdad, la definición no te dice qué patrón P y qué patrón Q son los que te van a verificar esa mínima distancia. No lo sabes. Entonces realmente lo que tenemos que hacer para calcular la mínima distancia de un código es ponernos a comparar todos con todos. Realmente si es un conjunto que tiene, no sé, 3 elementos, bueno, tenemos que ahí todos con todos. Vamos a tener que calcular 3 veces la mínima distancia. Pero si tuviera 4, se hace más complicado, ¿no? Porque si el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, el tercero con el cuarto. O sea, es como que va explotando la cantidad de comparaciones que hay que hacer. Corremos con la ventaja, no lo dije, pero bueno, tal vez lo van a ver. La definición de distancia es simétrica. La distancia de A a B es la misma que de B a A.
Tampoco por eso también se lo llama distancia. Entonces no hay necesidad, digamos, son muchas comparaciones que hay que hacer, pero bueno, si comparaste A con B, después no hay que hacer B con A, ya sabes que la distancia va a ser la misma. Y en la búsqueda de la mínima distancia te importa ir haciendo el todos contra todos, pero bueno, independientemente en qué posición estén los patrones, si estén en la primera posición o en la segunda posición de la función distancia. Bueno, esto seguramente en el aire cueste verlo, como siempre tratemos de ejemplificarlo, ponerlo en papel con un ejemplo en concreto. Bueno, tenemos un cierto código que está compuesto de los siguientes patrones, y estos patrones se utilizan para codificar 4 caracteres. En realidad les puse nombre a los patrones para no estar diciendo, como decía recién, el primero con el segundo, el primero con el tercero. Ahora vamos a poder decir por nombre, el patrón A con el B, el patrón A con el C. La pregunta obviamente que se impone es ¿cuál es la mínima distancia de este código? Y como les decía recién, no es fácil de verlo, porque uno mira los patrones, están ahí, uno dice, bueno, hay unos, ceros, pero ¿y la mínima distancia cuál es? Y no nos queda otra más que arremangarnos y empezar a hacer cuentitas. Como les decía recién, empecemos. El primero con el segundo, y bueno, a propósito los acomodé para que sea fácil de ver. El primero con el segundo, la distancia es 3, ¿lo ven? Los primeros 3 dígitos están cambiados. El primero con el tercero, también 3. El primero con el cuarto, el primero con el segundo, ahora es el primero con el tercero, 4, ¿no? Eso, todos los que sean, como son todos ceros, todos los que están en 1 cambiaron. Entonces tenemos con este 3, con este 3, con este 4, realmente como me importa el mínimo, da lo mismo, me quedo por ahora con el 3. Pero no terminé, porque ahora debo yo comparar B con C y B con D. ¿Hace falta B con A? No, porque cuando hicimos A con B es lo mismo que B con A. Entonces sigamos, B con C, ¿qué distancia ven allí? Hay 4 de distancia, ¿no? Los primeros 2 cambian, los últimos 2 cambian. De nuevo, la mínima sigue siendo 3, sigue siendo A con B o A con C. B con C no me interesa. B con D, ¿qué distancia tenemos? Uno dice, epa, guarda, coincide, el 1 coincide, el 1 coincide. Ah, pero después 1, 2, 3 que no coinciden. De nuevo, mínima distancia 3, o nos está dando aparentemente 3 como mínima distancia. ¿Qué más nos falta? Uno más nos falta, C con D. De nuevo, como es simétrico, C con A no hace falta, cuando hicimos A con C es lo mismo, y C con B no hace falta, cuando hicimos B con C es lo mismo, solamente nos falta este último par de aquí, y en ese caso fíjense que la distancia es, de nuevo, 3, los primeros 3 no coinciden, los últimos 2 sí. Entonces tenemos un par que están a distancia 3, un par que están a distancia 4, si la pregunta es ¿cuál es la mínima distancia? Decimos 3. Ahora, fíjense qué sería este asunto de la mínima distancia. La mínima distancia viene a ser la cantidad mínima de dígitos que debo yo cambiar para, dado un patrón válido, quizás llegar a otro patrón válido. Fíjense, en el primero cambio los primeros 3 y llego al patrón B. Con el segundo cambio los últimos, ¿qué cambio? Cambio 4, tengo que cambiar, ¿no? Cambio los primeros 2 y los últimos 2 y llego al patrón C. A ver, necesito uno que tenga distancia 3. Ahí está, B con el D. Para el B con el D, fíjense que cambio los últimos 3 y obtengo el patrón D. Entonces, la mínima distancia a veces me lleva de un código válido a otro código válido. A veces, no siempre, ¿no? Cuando quise cambiar solamente 3 para llegar a C, me faltó uno más. Entonces, a veces te lleva a un patrón válido la mínima distancia, a veces no. Pero quédense con el dato de que a veces sí te lleva. Porque vamos a utilizar este importante concepto de la mínima distancia para tratar de implementar o bosquejar cómo sería un código detector de errores. Fíjense esto. Se produce una transmisión. El emisor nos manda el patrón de la letra D, que viene a ser el patrón 11011. Pero el receptor recibe 11 con 3 ceros, que de hecho creo que no era ninguno de los patrones. Entonces, como nos llegó un patrón que no forma parte del código, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, acá vamos a hacer algo que en general no se puede hacer, que es tener la bola de cristal. Porque yo aquí estoy viendo cómo es el patrón original. El receptor va a recibir esto y no va a saber cuál era el patrón original. Después, esta especie de omnisciencia o bola de cristal, sí la vamos a utilizar para ver, cuando estemos viendo códigos correctores,
a ver si el código se corrige y vuelve a parecerse al que había sido emitido. Pero por ahora, vamos a hacer un poquito de trampa porque nos vamos a preguntar cuántos errores se produjeron. Para saber cuántos errores se produjeron, tenés que saber cuál era el código original, o sea, el patrón original. Si el patrón era este y me llegó este de acá, ¿cuántos errores se produjeron? 2. Los 2 unos del final se me transformaron en 0. De nuevo, el receptor no va a saber que estos 2 de acá están en error. Lo sabemos nosotros, pues estamos viendo en la misma transparencia cuál era el patrón original. Entonces se produjeron 2 errores. Y la pregunta es, ¿será detectado este error? Sí, porque el patrón 1, 1 y 3 ceros no es ninguno de los patrones válidos del código que vimos recién. O sea, este error es detectado. ¿Por qué es detectado? Porque no va a ser confundido con ningún otro patrón válido. ¿Y por qué podemos estar seguros de que se produjeron 2 errores? ¿Y cómo podemos estar seguros de que 1, 1 y 3 ceros? Porque por ahí me falla la memoria y no quiero volver a la transparencia anterior. Quiero usar la teoría, la lógica. ¿Por qué tengo la certeza de que 1, 1 con 3 ceros no es un patrón válido? Porque acabamos de decir que está a distancia 2 del patrón válido D. Si otro patrón válido hubiera estado a distancia 2, la mínima distancia del código no sería 3. ¿Me siguen? La mínima distancia sería 2. Entonces, noten cómo podemos empezar a bosquejar una conclusión. Da la sensación que para un código, no me acuerdo si lo tenía como pregunta, sí, que para un código cuya mínima distancia sea m, voy a poder detectar todos los errores, simples, dobles, triples, lo que sea, hasta m-1. Porque cuando se produzcan m errores, hoy vimos, por ejemplo, en el código nuestro era 3. Cuando se producen 3 errores, a veces caigo en un código válido, a veces no, pero bueno, pero a veces sí. Entonces ahí estaría llegando un patrón que parece válido, pero en realidad es producto de que se produjeron m errores. Es un patrón inválido surgido de la aparición de m errores. Esa es una situación problemática, donde uno, por ejemplo, manda una letra y recibe otra que nada que ver. Ahora vamos a ver con un ejemplo. Entonces, para tener la certeza de que el patrón recibido no se va a confundir con otro patrón válido, por error, podemos empezar a ver, espero empezar a convencerlos, de que si se producen menos que la distancia mínima de código en errores, en este caso si se producen estrictamente menos de 3 errores, es decir, o un error o 2 errores, esos errores en el 100% de los casos van a ser detectados. Esto es muy importante porque no nos interesa un código que mayormente ande. Queremos ver cuál es el código, hasta qué punto el código es infalible. ¿Qué significa infalible? Que anda siempre, anda en el 100% de los casos. Entonces, con mucha convicción podemos decir que si se produjeron una cantidad de errores a nivel de bit estrictamente menor a m, con plena certeza será detectado. Ok, veamos un poco por qué. Acá está pasado en escrito lo que acabamos de razonar recién. Si se produce una cantidad de errores estrictamente menor que la mínima distancia, siempre será detectado. Si se produce una cantidad de errores que sea igual o incluso mayor, bueno, a veces se va a detectar, pero a veces no. Como nos interesa la infalibilidad, bueno, ya m errores no me sirve, porque a veces lo voy a detectar esos m errores y a veces no. Entonces mi eficacia va a ser menos del 100%. La pregunta es hasta qué punto llegamos al 100%. ¿En qué punto llegamos hasta el 100%? Bueno, estrictamente menor que la mínima distancia del código adoptado. Un ejemplo de por qué a veces se detecta y a veces no. Usando el código de antes y considerando que se produzcan 3 errores, en un caso, fíjense, puedo tomar a la letra A, que era válida, ese código era válido, formaba parte del código, ese patrón era válido, perdón, formaba parte del código. Noten cómo con 3 errores lo transformé en una B, que es un patrón que forma parte del código, o sea, es un patrón válido. De la misma manera, a la letra A, también con 3 errores, se la puede transformar en ese patrón raro, 11001, que no codifica nada, que no forma parte del código, y ese error triple sí sería detectado. Pero como hay un error triple que lo detecto y un error triple que no lo detecto, no podemos decir que el código que recién postulábamos detecte errores triples. ¿Por qué no?
Vamos a decir que detecta, o la capacidad de detección es tal cuando es infalible en errores hasta esa cantidad de bits. Ok, si esto más o menos está, podemos ahora sí pasar a ver códigos de verdad y no ese de mentirita como que estábamos analizando recién, que fue inventado simplemente para mostrar estos ejemplos. Bueno, a lo largo del tiempo se fueron ensayando, entendiendo esta teoría, se fueron ensayando distintos códigos. Entonces, ¿cómo se construyeron esos códigos? Usualmente agregando alguna forma de redundancia al dato transmitido, en la idea de que esa redundancia, cual el capitán cuando daba las coordenadas para el ataque de los destructores o de los acorazados, esa información adicional permita determinar si la información se recibió correctamente o no. Bueno, a lo largo del tiempo se probaron hacerlo de muchas maneras. En los albores de la computación se ensayaron estos dos códigos que les contábamos a llegar a ver hoy, el código BRC y el código LRC, que lo que hacen es agregan una redundancia en un caso vertical, en otro caso longitudinal. Ahora vamos a ver de qué están hablando. Después aparece un conocido de todos nosotros, o al menos la sigla, el CRC, el CRC, que es, si traducimos su sigla al castellano, sería verificación de redundancia cíclica, y tiene toda una espesa teoría matemática por detrás que la vamos a estar viendo en la segunda parte de este módulo. Y bueno, en algún lado, acá se nos escapó la tortuga, diría el Diego, en lo que es el encabezamiento de los datagramas IP de Internet, se utiliza un checksum, y también en el cuerpo de los segmentos TCP, que es una suma de comprobación que la verdad se pensaba que era una manera de validar si se habían producido o no errores, pero hoy se sabe que era una manera muy poco feliz de validar si se produjeron los errores. Mucho más efectivo hubiera sido usar CRC, pero bueno, por ahí se pensaba que costaba más. No es el caso. CRC también es muy fácil de computar, pero bueno, cuando se estaban estudiando CRC, en paralelo se estaban postulando los protocolos que se usan en Internet, lo que se llama el stack de protocolos TCP/IP, y bueno, se les escapó la tortuga. Les decía, muchas cosas las hicieron muy precisas, salvo lo de utilizar esa suma de comprobación. Ahora vamos a hablar brevemente, creo que es al final de la segunda parte. Ok, agarramos uno de estos códigos. ¿Qué hacían estos códigos? Agregar redundancia al dato transmitido. Con esas ideas, ¿cómo transformamos o cómo ponemos en práctica uno de estos códigos para implementar una comunicación que, por ejemplo, nos permita detectar errores? Recuerden que en esta primera parte del módulo vamos a tratar de detectar los errores. Después nos vamos a preocupar de cómo corregirlos. Entonces, la idea en general es este esquema que tienen aquí. Tenemos de un lado el emisor, de otro lado el receptor. Lo que comunica el emisor con el receptor es el canal de comunicación. Este canal puede ser, decíamos, te grabé un DVD, tomá, léelo. Puede ser, te mandé un WhatsApp. Puede ser, te hice una llamada telefónica. Puede ser, te mandé un mail, qué sé yo, un chat por el Messenger de Facebook. Alguna forma de comunicación. Entonces tenemos un emisor, un receptor. Del lado del emisor habrá un dato que quiere ser enviado, es este que está aquí, una secuencia de unos y ceros. Luego tenemos una redundancia, que obviamente la redundancia no es cualquier pavada. Cuando a lo transformamos en alfa, noten que la redundancia sería el LFA o el LPHA, ¿no? Si es en inglés. Esa redundancia depende del dato. Después, a C lo transformamos en chal. O sea, mirando el dato es que generamos la redundancia. Por eso se habla de que hay una función generadora de la redundancia, ¿sí? Cada código va a ir generando la redundancia de una manera diferente y bueno, en función justamente de esa redundancia estará la capacidad de detección, de corrección, etcétera, etcétera. En general vamos a tener, en base al dato, generamos la redundancia. Sí, aquí, por ejemplo, tiene 7 dígitos de redundancia, pero bueno, esto puede cambiar en función del código desde ya. ¿Y qué es lo que es enviado por el canal de comunicación? Las dos cosas. Noten cómo el dato viene aquí, la redundancia viene aquí. A tener presente que como la redundancia viaja a la par del dato, los errores, esto es importante, se pueden producir sobre los bits de datos
o sobre los bits de redundancia. Hay que tenerlo presente, ¿sí? Tal vez el dato llegó perfecto, se nos rompió la redundancia y pensamos que llegó todo mal. ¿Por qué? Porque este conjunto dato más redundancia, al ser recibido, no tenemos la certeza de que haya llegado igual que como salió, porque se puede haber adulterado producto de, bueno, un error justamente. Entonces, del lado del receptor va a haber una función de verificación que lo que hace esencialmente es lo siguiente. Toma el dato, vuelve a construir la redundancia, ¿sí? Como si tuviera una función de generación, y lo compara. Si la redundancia transmitida y la redundancia vuelta a generar coinciden, decimos que llegó bien. Obviamente se puede haber producido un error y nos comemos un buzón. Claro que sí. Por ejemplo, recién lo veíamos, si acá se producen tantos errores como la mínima distancia del código que estamos usando, puede pasar de que la redundancia dé bien, pero da bien porque hubo tantos errores que pasó lo siguiente. Se cambiaron los datos y se cambiaron los bits de código para como para corresponder el cambio en los datos. Y ahí decís, sí, fenómeno, y llegó con error. A ver, si eso sucede, metimos la pata nosotros como diseñadores del sistema al hacer uso de un código cuya mínima distancia era muy pequeña en función de los errores que se pueden producir en este medio de comunicación, ¿sí? Digamos, se puede elegir correctamente el código de detección para que en la mayoría de los casos se termine atrapando el error, o bueno, con la certeza que uno considere que corresponde para ese dominio de aplicación. Y obviamente si cuando generamos de nuevo la redundancia no coincide, es rechazado y ahí se activará, bueno, alguno de los mecanismos que decíamos, por ejemplo, lo de decir, uy, justo cuando me dijiste acá era el asado o en la casa de quien nos juntábamos, no te escuché, decímelo de nuevo. Hoy en día, por ejemplo, si ya estás podrido de que te griten en la oreja, le pasas el teléfono a la persona con la que estás bailando y le decís, mandámelo por un WhatsApp, mandame un mensaje, ¿no? En lugar de... Antes era una gran preocupación, yo me acuerdo cuando era más joven, no había WhatsApp todavía, y un dato valiosísimo que queríamos recibir al estar en el boliche era el número de teléfono. En esa época creo que era el número de teléfono fijo. Después te pasaba que llamabas y te atendía el padre, en fin, otras cuestiones. Pero vos querías el dato ese tenerlo. Y a veces eso se llevaba a las patadas si uno había estado tomando alguna copita de más y al otro día no te acordabas ni nada, si cuántos dígitos tenía el número de teléfono. Menos te iba a acordar cuál era el número de teléfono. Era todo un tema. La tecnología ha avanzado y hoy en día nos permite, bueno, que nos manden un mensaje con el teléfono, igual estar con alguna copita de más encima y al otro día tener el teléfono. Después también te puede pasar que te pasaron el teléfono y llamás y era una pizzería, ¿no? Eso también ha pasado. Ok, este sería el esquema general de las cosas. Pasemos a ver en concreto un código. Vamos a arrancar con uno de los códigos más sencillitos, más simples de todos, que de nuevo, para hacer nuestro primer código, nos viene como anillo al dedo. A pesar de ser un código extremadamente simple, lo increíble es que se lo usó por muchos años y es como la base, bueno, también del código corrector que vamos a estar viendo dentro de este mismo módulo un poquito más adelante. Decimos, una de las formas más elementales de detectar un error, desde que comenzaron la comunicación entre computadoras, se pensó en el bit de paridad. Y la idea es justamente incorporar un bit de paridad al dato transmitido. ¿De qué manera? ¿Y qué es el bit de paridad? El bit de paridad es un bit, o sea, va a tomar un valor de 0 o 1, pero se lo elige al bit de paridad de forma tal que el mensaje que vos estás transmitiendo, sumado al bit de paridad, en su conjunto, cumpla una cierta restricción sobre lo que se denomina la paridad del dato. Bueno, ¿qué es el asunto de la paridad? La paridad tiene que ver con una propiedad que es en función de la cantidad de bits en 1. Digamos, es una propiedad del peso. Lo vemos aquí a continuación. Decimos que un patrón de bits tiene paridad par o tiene paridad impar si y solo si ese patrón tiene peso par o tiene peso impar respectivamente. ¿Sí? O sea, volvamos para arriba. Lo que uno quiere es a un dato, ese dato va a tener paridad par o impar, qué sé yo. Pero la idea es, a ese dato vos le agregás un 0 o le agregás un 1. Si le agregás un 0 no le cambiás la paridad. Si le agregás un 1 se la cambiás, ¿no? Porque si era par pasa a ser impar la cantidad de unos. Entonces vos podés jugar y de alguna manera con el bit de paridad le podés forzar qué paridad va a tener el patrón original sumado al bit de paridad. Eso es lo que nos da lugar a lo que llamamos
los códigos de detección de errores, uno de ellos, el código de paridad par, y ya que estoy se los muestro, el otro es el código de paridad impar. ¿De qué manera se arman estos códigos? Acá lo que estamos hablando es cómo es la función generadora del lado del emisor y la función de verificación del lado del detector, del receptor. La idea es que, si vos tenés un cierto dato, le vamos a estar agregando un bit extra, de forma tal que el patrón dato original más bit extra, ese bit extra se llama de paridad, en el caso de la paridad par, del código de paridad par, tenga paridad par. Y obviamente en el caso del código de paridad impar, tenga paridad impar. Tan simple como eso. Y como siempre me pasa cuando estamos viendo una definición formal, obviamente que la terminamos entendiendo, creo yo, con un ejemplo. Bueno, para ver los ejemplos, vamos a adoptar la convención, al menos aquí en las transparencias, esto ante la duda lo pueden preguntar. Para estos ejemplos en las transparencias vamos a usar la convención de que el bit de paridad va a estar a la izquierda del patrón de bits original. Entonces, supongamos que nuestro dato original es ese patrón P que está allí, ¿no? 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Cómo es el patrón de bit resultante, el código paridad par o paridad impar? Bueno, si usamos paridad par, el código resultante es este de aquí. Fíjense que es el P, es exactamente igual, ¿no? De hecho hice copy-paste, y acá a la izquierda, como recién habíamos acordado, va a figurar el bit de paridad. ¿Según qué cosa? Según qué paridad estemos usando. Fíjense, como el peso del patrón original, este que está acá arriba, es 4, 3, 4, ¿no? Hay 4 unos. Si yo quiero usar paridad par, necesariamente le tengo que agregar un 0. Pues si yo le agrego un 1 acá, le rompo la paridad par, ¿sí? Entonces, este patrón original con un 0 se transforma en el código paridad par. Obviamente, si hubiéramos adoptado paridad impar, es lo mismo, pero en lugar de agregar un 0, le agregamos un 1. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón, porque acá había 4 unos, que es una cantidad par, le agregamos un 1 más para romper esa paridad par, ¿sí? Y en este punto ya estamos en condiciones de empezar a preguntarnos qué hace, esto es lo que hacía el emisor, pero como lo que hace el emisor y el receptor es lo mismo, uno genera la paridad y el otro verifica la paridad. ¿Y cómo se verificaba la paridad? Tan simple como la volvés a generar y te fijas si coincide con la que recibiste. O directamente, en este caso de paridad es más fácil aún, validás si se sigue respetando que era paridad par o era paridad impar. Todo, el dato más el bit de paridad. Entonces fíjense lo que sucede. Por ejemplo, si adoptamos paridad par y nos llega, justo elegí dos patrones simpáticos. Si nos llega el patrón todos ceros, ¿no? Creo que eran aquí, deberían ser 8 ceros, 9 ceros, ¿no? El de paridad más los 8 dígitos del dato. Si era paridad par, este patrón de acá se acepta. ¿Por qué? Porque tiene 0 y bueno, el 0 se considera par. Ahí no me quiero meter en camisa 11 varas. Pero fíjense que con el mismo esquema de paridad par, si nos llegara 9 unos, justamente los 8 unos del dato más un 1 también en la paridad, lo rechazamos. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo mal acá. Si el dato hubiera sido todos unos, acá tiene que haber un 0. Pero la verdad yo no puedo saber si el error se produjo en el bit de paridad, porque hoy decíamos, se puede producir error en los bits de datos o se puede producir error en el bit de paridad. No tenemos forma de saber dónde. Porque, ¿qué pasa? Paridad, ahora lo vamos a ver en la próxima transparencia donde hacemos el resumen, se trata de un código detector de errores, no es un código corrector. Entonces, puede haber sido el caso que eran todos unos y se nos rompió el bit de paridad, pero tranquilamente puede haber sido el caso que había un 0 en alguno de estos lados, que la paridad estaba bien y tenía que ser 1, pero claro, ¿dónde se produjo el error? No lo sé. Ok, sinteticemos lo que veníamos conversando hasta recién. Obviamente paridad es un código con mínima distancia 2, porque cuando vos cambiás un dígito de los datos, inmediatamente tenés que también cambiar el bit de paridad para compensar. Por ejemplo, si vos tenés el patrón que son todos ceros en el dato y alguno de esos dígitos lo transformás en un 1, la paridad cuando eran todos ceros, la paridad par, por ejemplo, era 0. Pero cuando cambias uno de los dígitos, a la paridad, para que siga siendo 0, también lo tenés que cambiar, ¿sí? La única manera si vos cambias un solo dígito, rompés la paridad. La única manera de recuperarla es cambiar dos dígitos. Por eso decimos que la mínima distancia es 2. No hicimos el cálculo de la mínima distancia cotejando todos los patrones con todos los patrones, porque acá sería una cantidad abismal de
de distancia que tenemos que calcular. Sí, acá traté de justificárselos más analíticamente, por así decir. Entonces, si sabemos que la capacidad, que la mínima distancia es 2, ¿cuál será la capacidad de detección que va a manifestar este código? Bueno, lo sabemos. Va a poder detectar todos los errores cuya cantidad sea estrictamente menor a la mínima distancia. Como la mínima distancia es 2, esto significa que paridad, miren qué interesante, un patrón, un código tan ingenuo, tan simple, tan naif, detecta todos los errores simples a nivel de bit. Es increíble, es una gran capacidad con solo un bit. Me hace acordar al hidden bit, ¿no? Que si teníamos base 2 y mantilla normalizada nos duplicaba la precisión. Como un solo bit duplicaba la precisión. Aquí también, un solo bit de código, el bit de paridad, me permite detectar todos los errores simples. Bueno, muy bien. Pregunta, recién hacíamos el ejemplo con paridad par. Esa capacidad de detección de errores, de todos los errores simples, ¿dependerá de que sea la paridad par o la paridad impar? Y la verdad que no. Ambas no se tienen que poner de acuerdo, ¿no? El emisor tiene que decir, che, voy a usar paridad par, y el receptor verificar paridad par. O el emisor decir, voy a usar paridad impar, y obviamente el receptor verificar paridad impar. Tienen que estar en sincronía. Pero salvo ese detallecito, es indistinto si usamos paridad par o paridad impar. Las dos tienen la misma capacidad. Si están haciendo un ejercicio del práctico, bueno, fíjense, el enunciado les debería indicar qué paridad están teniendo que usar en ese ejercicio. ¿Será capaz de detectar errores en ráfaga? ¿Qué opinan? Bueno, la verdad que por cómo está creado paridad, se lo armó para detectar errores simples a nivel de bit. O sea, no fue pensado para detectar errores en ráfaga. Uno se podría ponerse a buscar la quinta, la sexta y la séptima pata al gato, diciendo, bueno, momentito, un error a nivel de un bit es como si fuera, síganme, espero no perderlos, es como si fuera una ráfaga en error de longitud 1. Porque fíjense, el primero está en error, que es el primero, que está en error justamente, y el último, que también es el primero, también está en error. Es una cosa media traída de los pelos. Porque cuando hablábamos de las ráfagas, era la idea de cayó un rayo y me perdí 10 dígitos uno al lado del otro, están todos en error, o el primero y el último están en error y los del medio no sé. En cambio, hacer que la ráfaga tenga un solo bit de longitud, y la verdad que muy en ráfaga no es. Pero si nos ponemos muy precisos, podemos decir, bueno, sí detecta ráfagas, pero de longitud muy cortita, de longitud 1. Es un poco para cortar antes la discusión, por así decir. Esto lo adelantábamos recién. Este código no está en condiciones de corregir los errores detectados. ¿Por qué razón? Sí detecta todos los errores simples, pero no puede corregir. Bueno, un poco para entender por qué no puede corregir, tenemos que avanzar un poco más sobre los códigos correctores de error, cosa que vamos a hacer un poquito más adelante. A esta altura del partido, lo que sí podemos decir a un nivel un poco más intuitivo es lo que adelantábamos recién, el hecho de que detectar que se produjo un error no nos da información alguna de en qué lugar se produjo el error. ¿Sí? Recuerden que para transformar un código detector en corrector, yo necesito saber dónde se produjo el error. Y eso sería lo que no estoy pudiendo averiguar en base a si el bit de paridad estaba bien o estaba mal. ¿Sí? O sea, si la paridad par se cumplía o no se cumplía. Viene un poco por ahí la mano, después lo vamos a poder formalizar un poquito más. Y la última pregunta es, también para pensar, que resulta extremadamente fácil de implementar paridad en hardware. Un poco se las dejo planteada esta pregunta, si no, cualquier cosa después me preguntan a mí el martes, o le preguntan a los chicos en la consulta el martes, o a los chicos en la práctica, cualquiera de las prácticas. Lo que les planteo es, piensen en las operaciones booleanas que están a disposición, las operaciones lógicas convencionales. Van a ver que justo hay una de ellas que te termina computando paridad. Pero bueno, es como la pista. No es tan difícil. El punto es, y sí quédense con la conclusión, que termina resultando extremadamente fácil de implementar en hardware. Ok. No lo habíamos mencionado a paridad como uno de los códigos, porque la verdad fue muy útil paridad, pero cuando nos reservamos por ahí la palabra decir código paridad par, en realidad en la literatura hablan de
acá hacemos paridad par, ni siquiera le ponen la palabra código. La palabra código se la reservan para justamente códigos un poquitito más involucrados, como es el caso del VRC. VRC es una sigla en inglés, B corta RC, que significa verificación de la redundancia vertical, por así decir. Recuerden que las siglas en inglés no se leen como si fueran una declaración de punteros, se leen de atrás para adelante. ¿Qué hace VRC? Lo que hace VRC es agregar un bit de paridad increíblemente. O sea, lo que hace VRC en realidad es hacer uso inteligente de paridad. Y lo que hace es, si vos tenés una secuencia de datos que estás transmitiendo, como que esa secuencia de datos se va cortando en paquetitos de datos, en unidades de datos. Y lo que uno termina haciendo es, por ejemplo, si fuera una cadena de caracteres que estás enviando, los paquetitos naturalmente son los bytes. O bueno, ¿por qué no digo Unicode? Y porque cuando se inventó el VRC, Unicode ni se había inventado. Faltaban 20, 30 años más para que se invente Unicode. Pero si querés, podría ser, estás enviando un UTF-32. Bueno, tu paquetito es 32 bits. ¿No? Es cada letra. Y lo que haces, si seguís el lineamiento del VRC, es agregarle un dígito de paridad a cada paquetito de datos. Entonces, ¿cuál es la idea de ese bit de paridad que agregas? De nuevo, llevas a que la cantidad de bits prendidos o apagados sea par o impar. Bueno, perdón, la cantidad de bits prendidos sea par o impar en función de la paridad que estás queriendo utilizar en ese código. De nuevo, acá es indistinto, ¿no? Puedes hacer un código VRC paridad par o uno paridad impar. La capacidad de detección y corrección de errores va a ser la misma. Puntualmente en este caso, ustedes saben, es un código detector de errores. Entonces, otro nombre que tiene, por ahí es confuso lo de paridad vertical, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué vertical? Bueno, tiene que ver con que se lo inventó en las unidades de almacenamiento de información digital en cinta. Los que hayan jugado al Far Cry, Far Cry no, ¿cómo es que se llamaba? El de la isla, bueno, no me acuerdo. Pero no me sale el nombre. Ese que ibas... se me borró. Un juegazo que estabas en una isla y por alguna razón, una isla con selva y qué sé yo, y narcotraficante, una isla del Caribe, por alguna razón en las casas adentro había computadoras, no sé por qué. Pero no computadoras como podría ser una PlayStation, no, computadoras, y las computadoras tenían esas unidades de cinta abierta, ¿no? Que se ven por ahí en las películas antiguas, que como que la cinta se mueve de derecha a izquierda, de izquierda a derecha constantemente. Bueno, en esas unidades de cinta, que obviamente hace muchos años que no se usan, como el disquete, hace muchos años que no se usan, ahí es donde surge el código VRC y el LRC que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿por qué se hablaba de redundancia vertical? Bueno, porque en esas cintas se grababa transversalmente cada paquete de datos, cada byte podríamos decir. Entonces para cada paquete de datos se le agregaba un bit más. En lugar de poner 8 bits parados verticalmente, ponían 9, le agregaban un bit más, que era este bit de paridad justamente para ese paquetito de datos. ¿Por qué el sinónimo es TRC, transversal? Bueno, porque la cinta, digamos, se movía de izquierda a derecha y esa paridad, como la cabeza lectoescritora, estaba perpendicular a la cinta, transversal a la cinta. De nuevo, todos estos nombres vienen de la época que se lo inventó, tenía muchísimo sentido en esa época. Hoy en día, un error típico en el final podría ser es confundirse el RC con VRC, y es todo producto de que ni yo estaba vivo cuando se usaban esos dispositivos. Bueno, la idea sería entonces darle un bit de paridad a cada unidad de datos, en lugar de estar usando, como veníamos usando recién, un bit de paridad para la totalidad del mensaje. La idea es que por ahí vos estás guardando mucha información, miles de dígitos binarios, miles de bits, y no querés tener uno solo protegiendo miles de bits. Vos querés tener como gran cantidad de dígitos de paridad y de repente cada uno protegiendo 8 bits a la vez. ¿Por qué razón? Bueno, acá hay un compromiso, ¿no? Acá hay una frazada corta. Me puedo abrigar el pecho, pero se me desabrigan los pies, o me puedo abrigar los pies y se me desabriga el pecho. Por un lado tenemos, si yo tengo un solo dígito de paridad para la totalidad del mensaje, los miles de bits, ¿qué pasa si la paridad me da mal? Bueno, me veo obligado a retransmitir esos miles de bits, ¿sí? Y es más, si tengo alta tasa de error,
Bueno, cuando transmitimos miles de bits, seguro siempre van a estar en error, porque bueno, si la tasa es alta, hay poca probabilidad de enviar miles de bits sin error. Entonces, otra alternativa para solucionar esos dos problemas es hacer VRC, es decir, agregarle un bit de paridad a cada paquetito de datos, a cada unidad de datos. ¿Qué ganamos? Bueno, estoy transmitiendo solamente 8 dígitos, 8 bits, y ahí te meto la paridad. Entonces ya lo podés verificar. Si llegó bien, llegó bien. Y si llegó mal, ¿qué? Lo pedís de nuevo. Entonces como que más encima de la transmisión estás y rápidamente detectás donde se produjo un error, pedís que te lo manden de nuevo. ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué hablábamos de un trade-off? Porque daría la sensación que está genial hacer así, en lugar de tener un solo bit de paridad para todo el dato. Bueno, la picardía es que si pasás a tener un bit de paridad por cada byte, por ejemplo, terminás teniendo tantos bits de paridad como bytes tenga el mensaje que enviaste. Antes tenías uno solo para los miles de bits y ahora posiblemente tengas miles de bits de paridad. ¿Sí? O sea, lo que estás haciendo es estás teniendo más redundancia. Y normalmente es así. A mayor cantidad de redundancia, mayor capacidad de detección. Y a menor capacidad de detección, bueno, o a menor cantidad de redundancia, menor capacidad de detección, ¿no? Es como que va de la mano y uno querría tener las dos cosas. Poca redundancia y mucha detección. Pero es imposible, porque justamente lo que nos da la chance de detectar errores es incrementar la mínima distancia del código, justamente. Ok, entonces el código VRC es realmente muy parecido a paridad, muy parecido a paridad, con la particularidad de que está detectando la totalidad de los errores simples, pero a nivel de cada unidad de datos. Entonces tenemos esa gran ventaja que decíamos recién, que si se detecta un error, solamente retransmitís la unidad de datos fallida y no hace falta retransmitir las que anteriormente hayan llegado bien. Si lo vemos gráficamente, acá tenemos lo que sería nuestro emisor y nuestro receptor haciendo uso de este código. Entonces viene, por ejemplo, un dato. Fíjense, acá ni siquiera es un byte, son 7 bits. O sea, acá esto está bien en época. Estaría siendo un texto enviado, si se acuerdan, en ASCII básico, el que era 7 bits, ¿no? Que después nos trajo dolor de cabeza con la ñ, con las vocales acentuadas. Bueno, este código VRC usa paridad par. Entonces, fíjense, acá tenemos 1, 2, 3 unos. Para transformarlo en un código que tenga paridad par, le debo yo agregar un 1 más. Y acá lo que se envía, que es la suma del dato más la redundancia, en este caso la redundancia VRC, fíjense que ahora tenemos 1, 2, 3, 4. Este tiene la paridad bien. Cuando llegue a destino, que no sabemos si se produce o no el error, como les contaba, típicamente está guardado en una cinta y llegar a destino es cuando la computadora lee la cinta. Si se lee sin errores, bueno, la función de chequeo es esta, es contar cuál es el peso del patrón leído, este patrón que sería dato más código, y si la cantidad de unos es par, se lo acepta y se lo entrega. Y si es impar, o sea, se rechaza y se vuelve a leer, se reintenta leer. Ok, con esto tenemos entonces el código VRC, y el que es un primo hermano del VRC, decíamos VRC detecta la totalidad de los errores simples a nivel de cada unidad de datos. Cada unidad de datos sería esa cajita que tenemos ahí. Un primo hermano de VRC es el LRC, que en lugar de ser vertical, el chequeo de redundancia, en este caso es longitudinal. Así como el VRC le ponía un bit de paridad a cada paquetito de datos que se grababa verticalmente, el LRC lo que va a hacer es tener como si fueran los bits de código que tenía el VRC, los bits de paridad del VRC, pero los va como a calcular o guardar de una manera diferente. Los va a estar guardando en un sentido longitudinal. Así como el VRC le ponía un paquetito, un bit a cada paquetito de datos, miren lo que hace el LRC. Como que junta y le pone como un bit de paridad a cada uno de los bits de los paquetitos de datos. De alguna manera, este 1, ¿a quién está controlando? Bueno, al primer bit de este dato, al primer bit de este dato, al primer bit de este dato y al primer bit de este dato. Fíjense, 1, 1, 0, 1, me da 3. Si yo le pongo un 1, se transforma en 4. Y fíjense para el segundo, ¿no? Miramos el segundo. 1, 1, 0, 0. Ya tiene 2.
Entonces le agregamos un 0. Recuerden, seguimos usando paridad par. Noten cómo, ¿qué estamos logrando aquí? Como que los datos protegidos no están uno al lado del otro. No sé si empiezan a ver cuál es la intención del código LRC. La intención del código LRC es corregir un problema que era muy frecuente en las unidades de cinta. En las unidades de cinta, ustedes seguramente no llegaron a usar los cassettes. Ahora, hace unos días fue noticia porque apareció un cassette con un tema inédito de John Lennon y una entrevista y qué sé yo, y lo vendieron como en $60.000, un montón de plata. Esos cassettes, uno a veces se le rompía una partecita de la cinta. Y vos cortabas la partecita, pegabas el resto y bueno, después cuando lo escuchabas saltaba un poquitito, había como una porción de canción que se perdía, pero el resto seguía andando bien. Entonces, lo que era muy frecuente en las unidades de cinta eran los errores en ráfaga. Justamente la intención de, no sé si lo tenía aquí, la idea, bueno, esto es cómo se construye, cada bloque de bits se va a dividir en filas. Van a ver ahora cuando lo vemos cómo se lo computa, van a entender por qué hablo de filas. Es como que este y este, ahí se lo protege, los segundos, los terceros, los cuartos. ¿Y por qué hacemos toda esta locura? Porque la intención es corregir no, son códigos detectores, detectar aquel tipo de error que es muy frecuente en las unidades de cinta, que es el error en ráfaga justamente. Tal vez no queda del todo claro cómo se computó el bloque de datos de las paridades. Noten que hay unidades de datos, bloques de datos que no tienen paridad y después en el lugar de la próxima letra de la cadena de caracteres aparece lo que no está codificando una letra, es solamente las paridades. Por eso la pintamos otro color como para distinguirla. Si pensamos en cómo se lo calcula, supongamos que estamos de nuevo acá usando el ASCII al que estamos acostumbrados, el ASCII extendido, que utiliza 8 bits para codificar cada letra. Si uno está mandando el mensaje hola, ¿cómo sería calcular el LRC para enviar el mensaje hola? Bueno, tenemos que tener primero la codificación, los 8 dígitos binarios que codifica cada una de las 3 letras. Fíjense, por ejemplo, la A 65, bueno, y todas las otras letras, creo que lo había sacado de una tabla ASCII, así que deberían estar bien. Y una vez que tenemos el mensaje aquí, fíjense cómo hacemos por cada columna, le calculamos la paridad a los dígitos de esa columna. Entonces acá tenemos, y siempre hacemos paridad par, ¿no? Entonces son 0, acá hay 4, va otro 0, acá son 0, va 0, acá son 0, va 0, acá son 3, va un 1, acá son 2, va un 0, acá es 1, va un 1, acá son 2, va un 0. Ahí armamos los dígitos que queremos enviar del mensaje, o digamos, la H sería un paquetito de datos, la O sería un paquetito de datos, la L, la A, y después viene un paquetito de datos que contiene pura y exclusivamente paridades, protegiendo, bueno, en este caso, esos 4 mensajes anteriores. La pregunta que se impone es, ok, yo tengo ahora una matriz de unos y ceros. ¿Cómo enviamos esa matriz de unos y ceros con una conexión, una comunicación en serie, ¿no? Como que lo que conecta a las dos computadoras suele tener la capacidad de enviar de a un bit a la vez. O al menos en estos ejemplos veníamos asumiendo que se enviaba de a un bit a la vez. Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí es simplemente ponernos de acuerdo si empezamos a transmitir del dígito menos significativo o el más significativo, cuál de los dos, no importa, da lo mismo. De nuevo, los dos se tienen que poner de acuerdo. Si emisor y receptor están de acuerdo, cualquier idea prospera. Supongamos que empezamos, simplemente porque escribimos así, de izquierda a derecha. Entonces uno estaría enviando 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y después, ¿qué hacemos? Vamos a la fila siguiente. Va la próxima, va la próxima, va la próxima. Y bueno, acá tomamos la convención que cada 4 letras va el paquetito de datos. Ahí eso puede cambiar, puede hacer que sea cada 4, más, menos. ¿Qué pasa si en lugar de hacerlo cada 4 lo hacemos cada 5? Bueno, cada dígito de paridad va a estar protegiendo o 4 o 5. Es como hacer que tenga más o menos bits la unidad de datos en VRC. ¿Cambia en algo? No. Ok, cambia así después que estamos codificando. No es lo mismo que codificas con 7 bits que con 8 bits. Acá en este caso tiene menos impacto, pero bueno, también nos estaría afectando qué pasa si se produce un error. Vamos a hacernos esas preguntas. Bueno, la verdad que el código LRC es
es más complicado de analizar, producto de la forma en la cual se están ordenando los bits del mensaje que está siendo transmitido y también los bits de la paridad, los bits de paridad que fuimos calculando. En general, a nivel de bits, el código sigue detectando correctamente los errores simples, digamos, del conjunto de unos y ceros, protegidos por un dado bit de paridad. Obviamente, sobre ese conjunto de unos y ceros, se puede producir, o vamos a estar detectando, a lo sumo un error. Es más complicado porque, bueno, no hay un solo bit de paridad, hay varios bits de paridad. Entonces podríamos llegar a decir que tal vez se detecten errores simples y tal vez también errores dobles, triples. Sí, pero la verdad que esto es pedirle peras al olmo, porque recuerden, el código LRC fue creado para detectar errores en ráfaga. Entonces, así como era medio traído de los pelos cuando les preguntaba, o nos preguntamos y tratamos de contestar, cuántos ráfagas en error de qué longitud detecta paridad, ¿por qué estaba mal hacer eso? Porque paridad fue pensado para detectar errores a nivel de bit. De la misma manera, al código LRC, que fue creado para detectar errores en ráfaga, no está del todo bien que nos preguntemos qué capacidad de corrección o de detección de errores a nivel de bit tiene. De nuevo, zapatero a tus zapatos. Entonces, el principal beneficio del código LRC es que nos deja detectar errores en ráfaga. Los errores en ráfaga de longitud mayor a 1, ¿no? Rompen al código BRC, rompen al código paridad, pero no lo afectan al código LRC. Si se producen 2 o 3 errores, por ejemplo, en un paquetito de datos, como cada bit de ese paquetito de datos está cubierto por un bit de paridad distinto en el código LRC, todos los errores van a ser detectados. Entonces tal vez la pregunta que se impone es ¿hasta qué tamaño de ráfaga podremos detectar correctamente? Y bueno, eso tiene que ver con la cantidad de unos y ceros que tiene cada paquetito de datos. La ráfaga de longitud máxima sería dentro de los dígitos protegidos por cada bit de paridad en la unidad de datos que llevan los bits de paridad. Cada bit de paridad puede ser afectado por a lo sumo un error de estos de la ráfaga. Entonces nos da que la ráfaga de mayor longitud que podemos detectar es exactamente la cantidad de unos y ceros que tiene cada paquetito de datos. En el ejemplo de recién, si recuerdan, era 8. Hasta una ráfaga de longitud 8 podemos detectar. Ya 9 no, bueno, ya ahí se va todo a la miércoles si la longitud es mayor a 9. Pero hasta 8 son detectadas la totalidad de las ráfagas en error. Lo cual nos permite, por ejemplo, bueno, si era una cinta, reintentar la lectura, pero si era una transmisión, solicitar la retransmisión si es que eso era posible. Y uno puede decir, bueno, pero para un cacho, así como VRC me protege para errores a nivel de bit y LRC a nivel de ráfaga, ¿no habrá un código que tenga las dos cosas? Que me brinde detección de errores a nivel de bit y detección de errores en ráfaga. Y la respuesta es, obviamente que sí, porque no, si hay un problema nos sentamos, lo pensamos y lo resolvemos. Pero la respuesta creo que los va a sorprender, porque es tan simple como combinar los dos. Tan simple como eso. Fíjense, acá tenemos, respondiendo un poco a lo que es la realidad de las unidades de cinta, cada unidad, cada paquetito de datos grabado verticalmente. La cabeza, en lugar de estar así acostada, está como parada, como puesta en chanfle. Entonces escribe en este sentido el paquetito de datos. Si me apuran, lo escribe hasta inclusive un poquito como en diagonal, porque como la cinta va avanzando, se hace como una diagonal, pero no importa, podemos pensar que va en vertical. Entonces fíjense cómo cada unidad de datos están los 7 bits, de nuevo estamos otra vez con el ASCII básico, los 7 bits del dato más el octavo bit que constituye un código de verificación vertical, un VRC. Y vamos grabando cada uno de los datos y cada n cantidad, en este caso fue 4, como en el ejemplo de recién de hola, cada 4 paquetitos de datos grabamos un paquetito LRC. Pero miren qué particularidad. Como el VRC está en todos los paquetitos de datos, el paquetito de datos teniendo los bits de código LRC también van a tener un bit de código VRC, ¿sí? Noten cómo en el paquetito este de LRC hay 1, 2, 3. Entonces el código VRC le pone un 1 más. ¿No? Es como que están... No hay ningún problema. Hay un bit de código protegiendo otros bits de código. Ningún problema.
La cosa interesante de hacer esta combinación, bueno, pasan dos cosas. Por un lado, nos volvemos chango para entenderlo, es razonable, pero por otro lado, en algún sentido, sumamos los beneficios de ambos, porque si se me produce un error aquí, lo detecto y puedo retransmitir solo este. Perdón, me apuré y no les dije, una de las cosas que se les critica al LRC es que cuando el LRC detecta un error, no sabe en qué paquetito de datos se produjo. Como decíamos hoy, puede ser que se rompió este 1 y era un 0, o este 0 un 1, o este 0 un 1, o este 1 era un 0, ¿no? Como que no sabemos dónde se produjo el error. Entonces, el mecanismo de recuperación ante la detección de un error por el código LRC es la retransmisión de todos. Si recuerdan, con BRC, una de las virtudes era que solo se retransmitía el paquetito de datos roto. Lo interesante de combinar ambos es que vamos a tener la posibilidad de detectar errores en ráfaga gracias a LRC y a su vez solamente retransmitir los que estén rotos gracias a BRC. Es como que sumamos, no siempre pasa, sumamos lo mejor de los dos mundos. Si piensan, che, qué bueno que es esto, como que logramos combinar lo mejor de ambos, ¿y qué costo estamos pagando? Esa pregunta es buenísima. ¿Qué costo estamos pagando por combinar BRC y LRC? Y este gráfico me sirve porque, fíjense, los unos y ceros que están con fondo blanco son los datos. Los unos y ceros que tienen color de fondo son los bits de código. Noten cuál es el costo que estamos pagando aquí. Estamos teniendo una gran cantidad de bits de código para detectar una cierta cantidad de errores. Un poco la razón por la cual hoy en día no usamos más BRC ni LRC, y el ejemplo que les traía de la vida real era basado en las unidades de cinta, es producto de que sí, era el Far Cry nomás. Pensé que estaba diciendo el Crysis. No, el Crysis creo que también tiene las unidades de cinta. Era el Far Cry nomás. El juego ese de las islas y qué sé yo. Y que ahora había salido el Far Cry 5, 6, 7, no sé por cuál va. Espero que sigan, hace mucho que no lo juego. Espero que sigan manteniendo. En su momento habían agregado la posibilidad de interactuar con el environment. Antes no, antes todo era... Había una silla en el piso y no la podías tocar. Ahora vieron, hay una silla en el piso, le metes un escopetazo, la silla sale volando. Me había hecho fanático de romper todas las unidades de cinta que veía. Creo que ya era profe de orga, así que tal vez era como una bronca que le tenía al pobre código LRC. Pero bueno, no importa. Acá estamos viendo la razón por la cual hoy no se lo está usando. Gastamos demasiados dígitos de código. Entonces se han inventado a lo largo del tiempo, por ejemplo el código CRC que vamos a ver en la segunda parte de este módulo, que logra lo mismo con menor cantidad de dígitos de código. Entonces eso es realmente muy conveniente, es muy eficiente, y es la razón por la cual, y además el poder de detección de errores, que es mucho mejor, es la razón por la cual se lo ha dejado de lado. Pero no quita que se los contemos aquí porque se trata de dos códigos muy sencillitos. Por ahí, más allá que la primera vez que uno lo escucha, te puede hacer ruido lo de los nombres. ¿Por qué vertical? ¿Dónde está lo vertical? Bueno, pues no tenemos más unidades de cinta, pero esto ayuda a romper el hielo con este interesante tema de la detección de errores. Y en la segunda parte vamos a estar hablando justamente de un código que sigue estando en vigencia hoy en día, que es el código CRC. Pero bueno, como se imaginarán, por el momento dejamos acá.